Monedero y el día de hoy vamos a hablar de qué son las finanzas públicas, para qué nos sirven, cómo funcionan y los expertos nos van a decir todos los consejos que usted necesita saber para ahorrar en su monedero. Tenemos diferentes secciones, entre ellas la mirada crítica de Román y por supuesto diccionario de economía y finanzas de la A a la Z. Así que no se muevan, comenzamos. ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos, como siempre, los martes. Y bueno, vamos a tener un tema extraordinario de qué son las finanzas públicas, porque usted necesita saber cómo funcionan, cómo es que nos cobran impuestos y después nos dan servicios públicos, etcétera. Los especialistas nos van a hablar de esa temática. Pueden seguirnos a través de las redes sociales en El Monedero y también pueden llamarnos a los teléfonos del estudio, los teléfonos que aparecen en pantalla para resolver todas sus dudas, inquietudes y por supuesto también propuestas que tengan para nosotros. Saludo a mis amigos y compañeros de conducción. Voy a comenzar con Ignacio Trujillo. Nacho Trujillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Ari. Muy buenas noches a todos y también allá en casa. Esperemos que tengan una excelente semanita, empezando martes con sabor a lunes. Muchas gracias, Nacho. Román, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas las familias, buenas noches a la familia, buenas noches. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy contento ya de, sí, muy contento. De tu prometida y todo eso. La queríamos ver acá, ¿no? Para que también te pidiera... próximamente vamos a... No se dejó, ¿verdad? Pues, pero bueno... No te pongas nerviosito, amigo, ya. Mira, ya lo peor ya pasó. Más bien, después ya tendremos oportunidad, pero muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches, Ari. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Ari, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Ya te sientes muy contento, renovado después de tu viajecito a Cancún, ¿no? Ya, la verdad sí, no me quería ya regresar, pero bueno, pues hay compromisos por acá. Pues sí, como tú dices, comenzando con ese compromiso que es hablar de los temas coyunturales para que usted se vaya bien informado y tome las mejores decisiones y el día de mañana pues se levante con toda la información que necesita. Tu primera nota que tienes para los televidentes. Claro que sí, viene relacionada precisamente con este tema de las vacaciones. Este periodo vacacional tuvimos un lleno del 100% en Puebla. Fíjate que a partir del 19 de septiembre se cayó a tener el 40% de ocupación hotelera. Ahorita quedamos con el 100%. Normalmente habíamos tenido cifras del 70%. Entonces ahorita fue un récord lo que se logró, ¿no? Y todo esto tuvo mucho que ver con la campaña que tiene el ayuntamiento que dice mucho ayuda al que nos visita. Y Claro. También algunas actividades culturales que hubo y también hubo muchos descuentos del Buen Fin en hoteles. Y es que todo se juntó porque fue quincena, puente, no más que periodo vacacional fue puente, ¿no? Fue un puente, exactamente. Fue un puente perdón. muy bueno que también nos ayudan a los ingresos, sobre todo porque Se en reactiva Puebla la nos vimos economía. afectados por el sismo. Para todos los que nos están viendo en otros países, pues Puebla fue de los lugares afectados en México por el sismo, ¿no? Claro. Los hechos sísmicos. Y bueno, pues también tenemos otra nota, Nacho, referente a esta información. Sí, justamente como siguiendo con esta línea de los beneficios que hemos tenido en el sector turismo aquí en Puebla, resulta que, bueno, en general en México la actividad a través de los aeropuertos ha aumentado. Y este año, respecto al año anterior, se está reportando un incremento del 5.7% en promedio de todo el país. Sin embargo, en Puebla tenemos un incremento del 32.2%. Wow, Entonces, nosotros a través del aeropuerto de Huejotzingo, estamos haciendo una aportación importante a que la actividad de traslados a través de aeropuertos sea mucho más grande, ¿no? 32.2% significa que prácticamente estamos aumentando la tercera parte de lo que se había hecho respecto al año pasado. Esto en el traslado tanto de pasajeros como de mercancías. Entonces va un poquito de la mano con lo que menciona Jorge. Justamente este fin de semana fue un periodo importante, pero
no hay que dejar de notar que no es el resultado solamente de este fin, sino que este porcentaje tiene que ver con todo lo que se ha hecho a lo largo del año. Y entonces sí, una parte tiene que ver con que fue un buen fin de semana, pero también tiene que ver con el hecho de que sí se están haciendo cosas para activar el turismo en Puebla. En Puebla. Y recordemos también que bueno, todo el tránsito aéreo es de los más seguros que existe actualmente, ¿no? O sea, realmente el porcentaje de accidentes es mínimo y cada vez las personas tienen más confianza de viajar en transporte aéreo, y también ya se hacen paquetes mucho más económicos y accesibles, sobre todo los que están fuera de la Ciudad de México, como Puebla, tiene accesos a diferentes puntos que son más económicos que la propia Ciudad de México, y eso ha incrementado. Y por supuesto que en Puebla se están haciendo muchísimas cosas y el turismo ha crecido comparado con otros sexenios anteriores. Muy bien, pues Román, tenías algo importante que comentarnos. Sí, fíjate que existe ahorita un llamado con respecto al fortalecimiento del Estado de Derecho. Esto lo menciona el propio gobernador del Estado de México, sin embargo, también porque se da por una serie de violencias que se da hacia ciertas clases sociales. Es decir, en el fin de semana fue atacado un alto ejecutivo del Grupo Televisa, y esto precisamente distorsiona las relaciones sociales que existen entre estos propios grupos. No se trata solamente de ver la cuestión de seguridad pública, no se trata de ver solamente de ver las clases, digamos, más modestas, sino se trata de ver absolutamente todas estas. Sin embargo, las cuestiones de reformas que han existido dentro del sistema penal acusatorio, también esto ha implicado que los que ejecutan la justicia preventiva también se estén quejando por estar atrapando a mucha gente. Sin embargo, el propio sistema ha dejado de cada 10 personas que en un momento dado son detenidas, incluso en flagrancia, son puestas en libertad 10 prácticamente. El problema ahorita que han tenido no los se propios... les hace nada. No, el problema que ha tenido penales, digamos, como el de San Miguel, por su alta población, es que ya es una alta población, sí, pero de las personas que estaban, digamos, anteriores a esta misma reforma. Sin embargo, este tipo de problemas solamente se daba en ciertas clases sociales. Ahorita que está pegando hasta arriba, eso es precisamente del por qué el propio gobernador del Estado de México está hablando de esto, y la semana pasada lo señalábamos, que las propias empresas necesitan marcos jurídicos más estables para la propia instalación de empresas. Si esto no se ve en raíz del Tratado de Libre Comercio, esto no puede ir por buen camino. Estables y transparentes, que justamente es tu tema. Y bueno, yo les quiero comentar que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya hizo una revisión sobre este incremento que se ha venido negociando a través del Tratado de Libre Comercio, y bueno, determinó que para diciembre se va a incrementar 5 pesos el salario mínimo, y bueno, esto aunado a un 3.9 aproximado de incremento, entonces va a terminar siendo aproximadamente 89 pesos el salario mínimo. Y bueno, de esto saldría un tema, hablar de los salarios mínimos, porque es un tema muy controversial. Por supuesto que paulatinamente se deben de ir ajustando el salario mínimo, pero el hecho real es cuánto cobras con tu salario, ¿no? O sea, cuánto compras, tu poder adquisitivo, eso es lo importante, más que los incrementos. Pero vamos a pasar a una siguiente nota, que es justamente hablar de todas estas negociaciones que siempre se deben de hacer, Emanuel. Sí, fíjate que llegó a propósito de Telecán, llegó pues a la negociación este tema de contenido nacional tan controversial, porque evidentemente todas las naciones que comercian, bueno, pues exigen cierto contenido nacional, que no es más que un producto que produce una empresa multinacional o una empresa debería de tener para poder ¿Como ser las exportable. Características? Exactamente, para ser exportable debería de tener un contenido mínimo nacional, es decir, no se vale que una empresa de Estados Unidos llegue a México e importe todos sus componentes. Claro. O sea, debería de comprar aquí un cierto margen, ¿no? Usualmente más del 50% del contenido nacional. Entonces, ahorita fíjate que es muy controversial porque precisamente lo están metiendo a la negociación, y evidentemente eso regularía drásticamente, regularía drásticamente los déficits, en este caso, de Estados Unidos, que tienen con respecto a México, porque dentro del tratado exigiría un mayor contenido nacional de sus
productos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Producidos en Estados Unidos. Pero también, y aquí le exigiría, evidentemente, menos. ¿Sí me Claro. explico? Es decir, aquí le dice, ¿sabes qué? Sí está mi empresa, pero ahora todos los componentes me los voy a traer de mi propio país y entonces el contenido nacional se reduce en México de mis empresas de Estados Unidos. Y eso evidentemente pone, pues precisamente el secretario de Economía, el señor Guajardo, pues menciona, sí estamos dispuestos a negociar siempre que no implique una reducción del comercio, pero lo más importante es que parece ser que el tema prioritario para Estados Unidos es la industria automotriz. muy bien, pues nos vamos con estas notas para que usted tome y escriba y ya con esto decida qué va a hacer el día de mañana, ya bien informado. Vamos a ir a escuchar el consejo que la producción nos tiene preparado y regresamos para un siguiente bloque, análisis de las finanzas públicas. Comprar etiquetas. Es necesario eliminar la figura de los recursos etiquetados, es decir, aquellos que solo pueden gastarse en tareas específicas, como la construcción de obras o la promoción de la equidad de género. Etiquetar recursos tiene efectos negativos, pues limita la capacidad del gobierno federal para gastar en las áreas prioritarias, y en algunos casos permite que los diputados gestionen dinero para estados y municipios, lo que puede derivar en el cobro de comisiones. Vamos a un corte y regresamos al monedero. Evaluar los programas. Es recomendable que tanto el gobierno federal como la Cámara de Diputados evalúen la eficacia de los programas gubernamentales con el fin de identificar cuáles rinden frutos y cuáles no. Esto permitiría asignar recursos y fortalecer los programas eficaces, así como reducir asignaciones o incluso desaparecer aquellos que no lo sean. Ari, ya estamos de regreso contigo aquí en El Monedero. Muchas gracias y por supuesto que estos consejos nos van a ayudar a tomar muchas decisiones en el tema de las finanzas públicas. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en El Monedero, y también nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aquí los expertos vamos a hablar de las finanzas públicas, qué son, para qué sirven, cómo se utilizan. Y pues quisiera comenzar como siempre con la definición de mi amigo Emanuel Olivera, para que nos definas qué son las finanzas públicas. Fíjate, Ari, que precisamente hablando de finanzas públicas es bastante interesante que la definición muy técnica consiste en, pues no es más que el estudio de la asignación del gasto público y la generación... La asignación eficiente. Así ¿no? es, sí, así es, la asignación eficiente del Ajá. gasto público y evidentemente esta generación de ingresos, ¿no? Que puede ser vía impuestos, puede ser vía cualquier otra cosa, pero es esta relación entre asignar el gasto eficientemente, el gasto público, y generar los ingresos suficientes, ¿no? Y un poco más adelante empieza cómo financiar precisamente el gasto público, ¿no? Si es mediante, evidentemente, los ingresos, que es un problema que todos los países tienen, no es posible solamente con los ingresos que obtiene un país, sino a través también de deuda pública, y bueno, pues es un gran problema. Entonces, digamos enfrentamos. que hablando en términos generales, podemos decir que utilizamos y vemos la forma de recaudar ingresos Así de es. diferentes fuentes, Exacto. luego cómo distribuirlo, nosotros como economistas, Cómo contadores asignarlos. financieros, asignarlos adecuadamente, eficientemente, maximizando, dándole un beneficio a la sociedad a través del gasto público, Sí, Román. fíjate, las cuestiones precisamente de la obtención de recursos es por ingresos propios, por productos, derechos, impuestos e incluso hasta multas. Es como el gobierno precisamente se hace de dinero y precisamente se ve su redistribución. Ahora, con respecto a la redistribución, ya se había visto desde hace mucho tiempo, desde la Presidencia de la República, incluso las gubernaturas de los estados, ver precisamente más gasto público hacia la educación. Sin embargo, se ha reducido mismo, y esto mismo se vio en la reducción que tuvo precisamente el gasto del CONACYT. Esto, ¿por qué nos pone en desventaja? Porque precisamente países más desarrollados invierten el 2, el 3% de su Producto Interno Bruto en educación. Sin embargo, nuestro país solamente ha llegado al 0.8% con respecto al Producto Interno Bruto. Este tipo de asignaciones muchas veces lo que genera precisamente es desigualdad.
y eso no puede ser posible. Muchos de estos ingresos incluso se van precisamente para, se convierten en dólares y se van incluso para las reservas. ¿Para qué? Para cubrir en un momento dado que nuestro país tenga el suficiente dinero para poder cubrir cuestiones de demandas de dólares o cuestiones de mercado externo. Y que a lo que tú vas, y me parece muy bien loable comentarlo, es el tema de la distribución. No es nada sencillo. Una vez que tú captas esos ingresos de diferentes fuentes, como bien lo comentas, no es sencillo, ¿no? Algunos países, por supuesto, que invierten en algunas cosas con más énfasis que nosotros no lo hacemos. A algunos les resulta, a algunos no, y todo esto depende de su política pública que ellos tengan. Sí, pero fíjate enfocada. que tenemos un problema muy fuerte aquí en México, porque precisamente antes teníamos la Secretaría de Programación y Presupuesto. La Secretaría de Hacienda captaba el recurso y esta Secretaría veía la distribución. Hoy es la Secretaría de Hacienda la que toma y la que redistribuye. Entonces tenemos una supersecretaría que prácticamente Es la Secretaría del Poder. Sí, pero esto está haciendo una mala distribución precisamente por esas políticas que incluso se criticaron desde hace 40 años y volvimos a caer en eso. Incluso muchos están viendo por volver a centralizar las cuestiones de decisión de gasto cuando las políticas de del gasto con respecto a la federación tiene que ver con la descentralización, darle más poder a los municipios, darle más poder al Estado e incluso no nada más en gasto, sino en recaudación. Esta plática con respecto a la recaudación por medio del IVA, esto se supone que también lo tendrían que ver los municipios, sin embargo, por la rotación que existe, no se ha dado. Lo que pasa es que es un tema totalmente debatible, claro, porque también ahí el que tiene el dinero tiene el poder, Nacho. Claro. Sí, y mira, yo al final pienso que una situación que ocurre verdaderamente con esta recaudación y con la asignación es la siguiente. A nosotros nos molesta esta parte de la recaudación porque no estamos en todo momento contentos con la forma en la que se asignan estos impuestos y estos ingresos que está recibiendo el gobierno. Y entonces lo que dices, o sea, quizá deberíamos de cuestionarnos qué pasaría si en lugar de tener la asignación como la ha estado haciendo la Secretaría de Hacienda, empezáramos a tener una asignación diferente, un presupuesto mayor asignado a temas como educación, temas como investigación, que ha funcionado en otros países y que muy probablemente serían el mecanismo para sacar más bien, para reducir las desigualdades entre las clases y entre las personas que han tenido el privilegio de recibir educación contra las que dependen de la educación pública y gratuita. Sí, Muy bien. precisamente, fíjate. Sí, no, adelante, fíjate que adelante. hay una situación precisamente sobre la fiscalización y sobre la transparencia. Es decir, la fiscalización se hace una vez que ya se hizo el gasto y entonces dicen vamos a transparentar. En todo momento he estado hablando de la transparencia preventiva, es decir, transparentar antes de que se gaste para que la gente sepa de la asignación. Sin embargo, esto en nuestro país yo creo que va a tardar muchos años para que se dé. Es lo Muy que bien, quiero Román. comentar. Pues vamos a ir a escuchar la sección de Diccionario de Economía y Finanzas de la A a la Z. Espero que les guste esta economía sumergible o también llamada economía subterránea. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en una emisión más de su sección de Diccionario de Economía y Finanzas de la A a la Z. En esta ocasión les voy a hablar sobre la economía subterránea o también llamada economía sumergida, que son donde se llevan todas aquellas transacciones que no están siendo registradas en un mercado oficial o no están siendo registradas de forma legal. Entonces no tenemos datos, no tenemos números y por supuesto que este tipo de economía afecta a los países o estados o localidades en los cuales se lleva a cabo. También tenemos en esta misma economía la parte informal, la economía informal, y es que existen muchas actividades de la economía como actividades domésticas, comerciales, etcétera, que no se han dado de manera legal o de alta, como le llamamos aquí en México, ante autoridades fiscales. Por lo tanto, de manera jurídica no tienen pues un registro y por lo tanto no pagan impuestos y están en el mercado informal. Por último, tenemos en este mismo sentido el dinero negro, que surge de todas aquellas transacciones, sobre todo ilegales, como podemos encontrar del narcotráfico, donde tienen ganancias
pero estas no son declaradas jamás de forma jurídica y por lo tanto todo ese dinero que se genera le llamamos dinero negro. Espero les haya gustado esta sección de Diccionario de Economía y Finanzas de la A a la Z. Nos vemos. Muy bien, pues seguimos en el debate y la verdad es que tenemos muchas cosas que decirles. Antes de que pase con Jorge Durán, querías comentar. Sí, este tema que ahorita Romano estaba comentando de la transparencia preventiva. Justamente yo estaba leyendo una nota que en temas de transparencia se revisaron los gastos que están haciendo en el Senado. Ajá. Y ustedes recordarán allá en casa la senadora Ana Gabriela Guevara. Resulta que rompió un nuevo récord. Estábamos acostumbrados a escuchar sus récords acerca de velocidad y resulta que ahora el récord que rompió es del viaje más caro que ha pagado el Senado. Hizo un viaje en donde supuestamente iba a promocionar las relaciones culturales y deportivas de México y resulta que es un viaje de 267,000 pesos. Y pues estaban ¿a quién haciendo se un llevó? estudio, no, de ella sola, pero pero estaban haciendo un análisis de, en una de las aerolíneas Ajá. más caras de México, que tiene una sede, una oficina de ventas ahí en Ajá. el Senado mismo, en un viaje de último momento, que normalmente son los más caros, y que aparte de todo fuera en la clase ejecutiva, resulta que salía en 70,000 pesos, mientras que el que están reportando en el Senado es de 267,000. Entonces, qué importante es esta parte que dice Román de la cultura preventiva de estos gastos, ¿no? Y que no solamente se trate de ver hacia atrás de, miren, sí, les enseñamos que hicimos un gasto de 267, sino realmente preguntar hacia atrás, ¿vale la pena y de que hecho hagamos esa es un gasto de esa la naturaleza? función. Habría que ver precisamente desde el punto de vista de la fiscalización cuál fue precisamente el resultado, es decir, sí gasté tanto, pero fíjese todo lo que hice. Sin embargo, si solamente fue un gasto de representación, yo creo que no se justifica y yo creo que eso debería de ser sancionado. Muy bien. Amigo Durán. Mira, yo quisiera retomar un poco a lo que estábamos al principio. Muchas veces a nosotros, escuchamos esa parte y decimos, por eso no quiero pagar impuestos. Sin embargo, estas finanzas públicas están 100% ligadas a las políticas fiscales. Si nosotros no pagamos impuestos, pues el gobierno no va a recaudar, no va a administrar. No va a tener ingreso. No va a tener ingreso y no va a tener gasto público. Entonces, es por eso que muchas veces no alcanza para seguridad, para educación. Entonces, pues considero que debemos pagar, que debemos no ver tanto esa parte queda más en el gobierno, ¿no? O sea, yo difiero un poco, simplemente también quede en nosotros que paguemos impuestos. En todo momento, digamos que es como nuestra nosotros estamos pagando impuestos, por ejemplo, el impuesto al consumo. Los que estamos, el impuesto al consumo, es decir, el IVA, nosotros lo estamos pagando incluso antes de nacer, ya lo estamos pagando. Es decir, esas transferencias que de hecho son las más altas y que de hecho hace rato comentaba, nosotros de todo el dinero que se va a la federación, ¿cuánto regresa a los estados? ¿Cuánto regresa a los municipios? Es demasiado poco y entonces esas asignaciones directas que ya fueron, fiscalizadas e incluso fueron transparentadas, por desgracia, ya fue un gasto ejecutado. Y entonces tenemos problemas con respecto a esta situación. Fíjate, doctor, que ahí la pregunta que yo siempre hago como economista es, ¿cuánto realmente nos cuesta esto? ¿No? Es decir, no creo que en términos de transparencia, o más bien precisamente para hacer transparencia para todas estas instituciones a favor de la fiscalización, de una adecuada fiscalización, pues hemos gastado demasiado. Realmente yo creo que tenemos, obviamente la idea que tú nos generas, doctor, y que realmente es así, es tener que gastar más para generar esta fiscalización preventiva, o bueno, esta transparencia preventiva, etcétera. Entonces, realmente igual como cuando nos preguntamos, o sea, ¿qué es mejor? ¿Que le entregues el dinero a la gente directamente? ¿O que hagas toda una estructura de gobierno? ¿Que hagas todo un programa, exagerados y todo esto? Que digas, oye, ¿sabes qué? Son 2 millones de este programa y ¿cuánto baja la gente? 500,000 pesos. Es una barbaridad, es una pregunta que usualmente pues vamos a seguir analizando, ¿no? Porque realmente tenemos mucho que comentar. Vamos a ir a, por supuesto, la propuesta que la producción nos tiene preparado y regresamos a un siguiente bloque aquí en su programa El Monedero. Condicionar los recursos.
Las transferencias de recursos federales a los estados podrían estar condicionadas a los resultados de las gestiones. Es necesario mejorar los procesos de revisión del gasto, con reformas que reduzcan el tiempo de análisis de la cuenta pública, ya que actualmente este proceso tiene una duración superior a 1 año. Vamos a un corte y regresamos al Monedero. Transparentar las negociaciones. La Cámara de Diputados debe transparentar todo el proceso de negociación, lo que implica que las sesiones de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sean totalmente transparentes. Es necesario que las autoridades argumenten por qué se da dinero a determinados rubros. Así, no solo sabremos cuánto dinero se destina a los proyectos, sino también el motivo por el que sucede. Regresamos contigo, Ari. Regresamos a seguir hablando de las finanzas públicas y bueno, estamos con un debate impresionante, ¿no? Tenías otra cosa que comentar. No, es que por un lado le estaba comentando al buen Román que pues digo, hay que contribuir y hay que sembrar nosotros, ¿no? Pero por otro lado, o sea, te doy la razón. En la mañana estaba viendo una nota del tema de pensiones, no sé si ustedes lo vieron, sobre la asignación de recursos, de lo que es el gasto social. Normalmente, de todo lo que se asigna al gasto social, el 80% se va para pensiones. Entonces, ¿dónde queda todo lo que es educación? ¿Dónde queda todo lo que es salud? O sea, realmente se requiere en este momento que se haga una reforma de pensiones y que se asigne bien el gasto, porque en esa parte sí nos está pegando fuerte. Por eso es que yo creo que no hay tanto presupuesto para seguridad, para educación. Sí, no, ese tema la verdad es muy cuestionable y debatible porque existen otros países, por ejemplo en los daneses, o sea, casi 50% del tema impositivo, o sea, que no les alcanzamos, no somos de los países que más pagamos impuestos. Hay otros países que pagan una cantidad impresionante de impuestos, pero ¿qué sucede? Todos lo pagan porque para ellos, incluso en un estudio que yo revisé, para ellos es un pecado, el pecado mayor es no pagar impuestos, pero se sienten felices en que sus gobiernos hacen eficiente esta asignación y se ve en la gente la calidad de vida que ellos tienen, ¿no? Tienen bienes públicos de calidad, ¿no? Que es básicamente lo que queremos todos. Fíjate que yo quisiera mencionar que todos los gobiernos tienen temas prioritarios y temas estratégicos. Un país como el nuestro realmente nos preocupa porque los temas prioritarios son tan grandes como lo que decía aquí, por ejemplo, un tema prioritario, o sea, pues es la alimentación, pues pagar las pensiones, etcétera, pero tenemos temas estratégicos que nos preocupa, por ejemplo, la educación, nuestro tema estratégico, ya dijo el doctor Román, cómo recortaron gasto en educación, o sea, es increíble que nuestros gobiernos todavía no vean esos temas estratégicos de largo plazo. De investigación. Lo que pasa es que ellos le dan más prioridad a las cuestiones de seguridad pública, a las cuestiones ya correctivas antes que las preventivas. Y fíjate que ahorita en la cápsula que estaba saliendo, ellos hablaban con respecto a la asignación y las cuestiones de parlamento. No hemos hablado con respecto a la cuestión de parlamento abierto, es decir, hasta dónde un diputado regresa a su distrito para hacer asamblea y que en un momento dado les haga llegar la información, pero sobre todo que la gente le opine hacia dónde o qué tiene que votar o qué temas tiene que tratar. Regularmente el diputado va y se refugia en su partido político y es su partido político el que en un momento dado, de acuerdo a los intereses particulares de este mismo, va generando precisamente esto y no muchas veces ha sido su prioridad las cuestiones de gasto social, sino las cuestiones de gasto político o partidista. Claro. Fíjate que ahí es un tema crucial, o sea, es decir, que todavía países obviamente como el nuestro, pero incluso no hemos copiado esta buena práctica del gobierno de separar lo político evidentemente de lo económico, ¿no? Aquí nosotros, ¿qué estamos pensando? De lo económico financiero. De lo económico, exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de pensiones, ¿no? ¿Por qué no hacemos una reforma sobre pensiones? Bueno, pues porque son votos que los partidos políticos actuales o los gobiernos en el poder actual, pues perderían de votos, ¿no? ¿Por qué no se hacen las suficientes reformas que podrían, ¿no? Incluso esta reforma impositiva, que ya buena falta ya nos hace, o sea, es decir, se agotó el modelo ya. Y ya es urgente, además. Sí, ya es urgente otra vez. O sea, realmente vivimos nosotros en la informalidad y no es posible, digo, o sea, comprendo que hay muchas necesidades, pero también como sí apoyo la postura de Durán de decir, necesitamos hacer una cultura de pago de impuestos. O
O sea, por ejemplo, apenas que estuve en Panamá, que les mando saludos a mis amigos allá en Panamá, me llamó mucho la atención es que si tú no pagas tus impuestos, o sea, tú vas a una tienda, cualquiera que sea, de cualquier rubro, incluso de artesanías, y tú no te dan tu ticket, no lo pides, afuera está la autoridad, y si te cacha que no pagaste tus impuestos, cárcel. Entonces, ya así las exigencias, pues a veces necesitamos cierta exigencia, tanto por un lado, por supuesto, a las autoridades, como para los que debemos de pagar los impuestos. Ahí fíjate que yo ¿Difieres? comentaría, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que necesitamos, fíjate, lo que sí necesitamos es también, o sea, sí hemos estado copiando miles de cosas de otros países, yo no sé, yo no entiendo por qué no hemos copiado esa flexibilidad, incluso, o sea, digo, contrariamente a lo que tú estás mencionando de esta rigidez tributaria, yo totalmente lo contrario, ¿no? Yo creo que un sistema tributario eficiente debería de consistir en flexibilidad, y eso implicaría evidentemente encontrar los suficientes incentivos para que la gente pueda pagar, pero sin coercer Está bien, pero para llegar a la flexibilidad, a ser flexibles, primero hay que hacer la sensibilización y exigir, Román. Pero tiene que ser también una exigencia de impuestos pareja. ¿Sí? Claro, homogénea. Ese es un incentivo porque precisamente crucial. a la gente precisamente de abajo es a la que todo el tiempo se le está pidiendo el impuesto. Es más, ni siquiera recibes el ingreso, ya te lo retienen de nómina, por un lado. Ellos son y los por que otro más lado, pagan. sí, son los que más pagan con respecto a sus ingresos. Pero no sean las clases altas, porque incluso a ellos se les devuelven impuestos por distintas estrategias, le llaman contabilidad imaginativa. Vamos, Román, cuéntanos. Hoy fíjate que tenemos en la mirada crítica la protección de datos. Entonces, hoy nos da mucho gusto presentar la mirada crítica, porque en el Monedero esta mirada es de usted. Hola, buenas noches nuevamente aquí en el Monedero, la mirada crítica. Hoy tenemos al doctor Amando Montiel Rodríguez. Él es doctor en Ciencias de lo Fiscal. Doctor, por favor, ¿qué es un dato personal? Y además, ¿qué es la protección del dato personal? Doctor, buenas noches. Gracias por la invitación y la oportunidad que nos das para platicar un poco referente a la protección de datos personales. Bueno, un dato personal son los datos que identifican a una persona, y estos datos van desde los más básicos hasta los más completos. Incluso llegan en ocasiones a invadir la intimidad de la persona. Por eso es importante conocer esta protección de datos personales. Entre los básicos, lo coloquial o lo de siempre es que nos preguntan el nombre, el domicilio, el teléfono, nuestro correo electrónico. Son datos simplemente para realizar una factura, ¿no? Y así podemos seguir con otros datos que tienen que ver con el perfil de la persona. Aparte de esos datos nos preguntan, oye, la edad, tu lugar de nacimiento, tu nivel escolar. Entonces ya se va definiendo el perfil de la persona, ¿no? Otras ocasiones nos llegan a pedir datos que tienen que ver con nuestra intimidad, referentes a la religión que profesamos, a la preferencia sexual y en ocasiones también a la preferencia partidista. Por eso es importante que conozcamos la protección de datos personales, la que tiene derecho un particular, un usuario. Doctor, ¿qué es el aviso de privacidad? Es muy importante este tema. El aviso de privacidad es el documento formal que especifica el manejo de los datos personales que nosotros proporcionamos a algún responsable, ¿no?, de los mismos. En él se especifica el proceso y la custodia de los mismos. Doctor, entonces también, ¿qué son los derechos ARCO? ¿Para qué me sirven? Los derechos ARCO son los derechos que tenemos al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición del uso de nuestros datos personales. Y estos derechos se hacen valer con el responsable al que le estamos proporcionando nuestros datos. Por último, ¿cómo aprovecho yo estos derechos ARCO? Los derechos ARCO se hacen valer con el responsable al que le proporcionamos nuestros datos, solicitándole desde el acceso, la rectificación, la cancelación
o la supresión de los mismos. Puede ser de manera escrita o de manera verbal. Y en caso de que este responsable no nos haga caso sobre la petición que estamos realizando, podemos acudir al INAI. El INAI, pues hay un teléfono en el cual es el 01800 324 54 824. Doctor Amado, muchas gracias. A todos es la Facultad de Contaduría Pública de la UAP, muchas gracias. Buenas noches al Monedero. Muy bien, pues regresamos ya aquí a su programa El Monedero y vamos a ir a escuchar el consejo que la producción nos tiene preparado sobre el que los documentos deben de ser claros para entender el presupuesto, que todos los ciudadanos lo entendamos con esa claridad que necesita. Vamos a escucharlo y regresamos. Información accesible. Todos los documentos sobre el presupuesto deben publicarse en un lenguaje claro, de manera que toda la ciudadanía pueda entenderlos. Además, es la clave que el gobierno federal y los estatales armonicen sus sistemas de contabilidad con el fin de que su información se reporte con base en los mismos criterios. Vamos a un corte y regresamos a tu programa El Monedero. Precisar rubros y aplicar sanciones. Una buena idea sería precisar cuánto dinero se destina a rubros como el pago de pensiones en dependencias públicas, pues hasta ahora no es del todo claro cuánto se gasta en ellos. Por otro lado, es necesario establecer y aplicar sanciones a todos los funcionarios que incurran en irregularidades en el manejo del gasto público. Ya estamos de regreso contigo, Ari. Me gusta la propuesta porque por supuesto se deben de precisar y se deben también poner sanciones, que ya lo hemos mencionado. Estamos en el último bloque hablando de las finanzas públicas, qué son, para qué sirven, cómo se utilizan. Así que síganos mandando mensajes en el Facebook del Monedero, que por cierto ya las admiradoras del doctor Román ya se fueron con todo en decir te amo, no, te amo, eres el mejor, lo máximo. Felicidades, doctor, te lo mereces. Muchas gracias a todas las que les escriben acá, a mis amigos que además de ser unos especialistas y extraordinarias personas, pues bueno, pues también se dan a querer, ¿no? Pues seguimos comentando de las finanzas públicas y teníamos algunos temas pendientes. Comenzamos contigo para que te desinhibas. Sí, es de que, fíjate que esto de lo que están precisamente comentando con respecto a las sanciones de los funcionarios públicos, eso muchas veces también desestima, desmotiva a la gente, que si están viendo que la obra pública no estuvo bien planteada, están viendo que el presidente municipal o el gobernador en un momento dado no se cumplió, ya lo exhibieron, sin embargo, uno, la persona quizá entre a la cárcel pero sale al poco tiempo, y dos, ese supuesto dinero que sustrajo jamás es regresado a las arcas. Entonces, esto yo creo que sí se necesita una serie de reformas que permita nuevamente a este funcionario incluso embargarle todos sus bienes e incluso hasta sus familiares, porque este tipo de cosas considero yo que en el país no se pueden permitir. Pero hay otra cosa más. Veamos nosotros, digamos, la transparencia con respecto a la asignación también de cargos públicos, está muy ligado a los familiares, y eso es otra de las cosas que también, por eso existen muchos errores, y no son errores, son asignaciones dolosas de la asignación de presupuesto, y considero que tiene que haber una serie de reformas para todo esto, Nacho, y sobre todo que la sociedad lo vea como algo limpio y transparente. Y es que volvemos al mismo problema de partida. Sí. El gran problema no es verdaderamente ni siquiera la parte de la recaudación, es la manera en la que se destinan los recursos. Y otro problema es que también nosotros como país, como ciudadanos, no estamos acostumbrados a exigir. Nos gusta hablar y nos gusta quejarnos y nos gusta decir una y otra vez, que el gobierno, que la gente, que el presidente, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿En qué momento somos para realmente exigir y decir, esta forma de gastar, esta forma de utilizar los recursos no me gustó, no parece transparente y al parecer no soy el único? Y entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos para exigir justamente que nuestros impuestos sean utilizados en las cosas que verdaderamente nos sirvan? Y en segundo, que no estén sirviendo únicamente para favorecer a una clase política o una clase gobernante, sino que estén destinados para servir al pueblo.
Por ahí hay una frase que me encanta que dice, el gobierno debería tenerle miedo a la gente, no la gente al gobierno. Pero fíjate, Nacho, perdón, nada más rápido, fíjate, Nacho, que eso ya lo tenemos, ¿no? Es decir, todos los diputados, todos los senadores se supone que son eso. O sea, es decir, o sea, estamos en un punto, o sea, de las finanzas públicas, en un punto de la estructura del gobierno que realmente no estamos siendo eficientes, ¿no? ¿Cuántos diputados? Bueno, digo, evidentemente eso deberían de hacerlo los diputados, pero no lo hacen. No lo hacen los senadores que sigan los intereses de la gente. Diga, oye, ¿sabes qué? ¿Hacia dónde queremos destinar los recursos? Pero yo te voy a decir que también, algo que sí coincido también es que nunca estamos conformes, porque hay otros países, otros regímenes que lo que hacen es, tienen educación gratuita, tienen salud gratuita, pero obviamente pues la asignación del gasto que se va enfocada a estas dos prioridades, salud y educación, y la gente aún así no está contenta. Fíjate que la cuestión, digamos, de la discusión legislativa, ¿qué clase de discusión puede llevar un legislador que en un momento dado tiene, digamos, los excesos de gastos, como hace rato lo decía aquí el doctor Nacho? ¿Sí? Yo preguntaría, ¿hacia dónde va esa persona? ¿Hacia dónde vota? ¿Cómo vota? ¿Y cuál es su nivel de discusión en una Cámara como el Senado teniendo este tipo de actitudes, sobre todo de gasto? ¿Cómo va a exigirle digamos, a la auditoría que lo emplee bien cuando esta persona precisamente lo está mal empleando? O al menos no hemos visto la cuestión de la auditoría del desempeño con respecto a ese gasto. Y más aún cuando supuestamente por ley hay directrices que te marcan cómo debe de ser ejercido el gasto público. Y una que es primordial es que debe de ser ejercido con austeridad. Y racionalidad. Y entonces la pregunta es realmente, ¿cómo está haciéndose un proceso de auditoría en donde realmente nos cuestionemos, ¿será que estamos siendo austeros en la forma de gastar? ¿Será que estamos siendo racionales? Es que complementando con lo que dices, muchas veces yo creo que no queremos exigir, porque muchas veces votamos por nuestros gobernantes simplemente porque te dieron una despensa, porque ni siquiera lo haces conscientemente. Entonces tú dices, bueno, voy complementando con lo que dice Nachito, ¿cómo voy a exigir? O más bien quiero exigir, pero también ¿qué mecanismos hay para poder exigir? ¿Cómo sabes cuánto gastó el gobierno? Se supone que hay una parte de acceso a la información pública, pero tú cuando quieres acceder a ella te frenan, te bloquean, no hay manera de poderla solicitar. Bueno, digamos que eso ya es más especializado, pero como ciudadanos debemos también de involucrarnos desde lo básico. Esta temática de las finanzas públicas es cómo funciona, o sea, qué es, cómo funciona, y sí hay documentos en estados y municipios donde dice como la distribución, y bueno, ya después lo que tú comentas es profundizar más en el estudio, que tal vez ahí en términos más desglosados, más especializados, tal vez ya no te dan tanta información, pero yo sí exhorto a los ciudadanos que se involucren desde lo básico. Claro, ¿no? Sí, digo, la distribución está bien lo que dices, pero sí, es que es un tema complicado, porque como hace un rato decía el doctor Román, ¿cómo ya gastó el dinero el gobierno? O sea, ¿por qué no desde antes que lo va a gastar te dice, sabes que lo voy a gastar en esto? ¿Tú cómo ves como ciudadano que nosotros tuviéramos el poder de decir, sabes que sí está bien, gástalo en esto? Porque muchas veces los presidentes municipales, los diputados, bueno, más bien los presidentes municipales no conocen bien las necesidades del gobierno, de los municipios, y pues gastan el dinero en algo que realmente no es necesario, en viajes, en fiestas de los pueblos, que realmente no es tan importante. Fíjate que yo creo que la credibilidad en un gobierno, o sea, o más bien la credibilidad lo es todo, ¿no? Y nosotros en México, yo considero, ¿no? Mi opinión personal, es que hemos perdido credibilidad en el gobierno, y eso no genera incentivos para pagar impuestos, y eso tampoco genera incentivos para apoyar las propuestas que nos ofrecen los gobiernos, ¿no? Hemos visto desde excesivos costos, excesivos gastos en materia, por ejemplo, de lo que están comentando, en gasto corriente, en estos de viáticos, que realmente no creemos en el gobierno. Yo también coincido con Ari de que no nos involucramos, a pesar de que hay sociedades civiles que ya están haciendo presión, pero realmente el factor determinante sigue siendo el aspecto político, o sea, no lo podemos separar. Entonces todo está relacionado con votos. Tenemos una estructura de partidos extremadamente costosa para nosotros, mientras en países de primer mundo, ustedes saben, son 2 partidos, 3 a lo más.
Y realmente nosotros cuántos tenemos. Yo ya perdí, la verdad, y ya no me interesa a mí generar la cuenta de cuántos partidos tenemos, pero bueno, se ha vuelto muy ineficiente esta, Muy bien. esta Román, ¿ibas a asignación. comentar Ibas a comentar algo de lo que Ajá. dije, ¿verdad? Sí, digamos, las cuestiones precisamente del uso y la costumbre, sobre todo en los municipios, vamos a ponerle muy tradicionales con respecto que incluso, quizá no es gasto público, pero muchas veces los presidentes municipales tienen que asignar una serie de cooperaciones para este tipo de fiestas que muchas veces sí son religiosas, pero también tienen incidencia en cuestiones turísticas y entonces por ahí pueden precisamente ellos justificar este tipo de Pero gastos también y coincido, asignaciones. también, o sea, no lo veamos en extremista, porque también no es tan malo, o sea, hay muchos usos y costumbres en el país, porque hay muchas etnias y hay muchas, digamos, tradiciones que se respetan, ¿no? Y entonces no es lo mismo para un citadino que para una persona que vive en esas comunidades, ese gasto y esa No, importancia. es que yo no digo que no lo asignen, simplemente que no le asignen demasiado a esa parte, a lo mejor menos dinero, ¿no? Digo, es mi manera de pensar. Muy bien, Nacho. Pues yo lo que me gustaría concluir es justamente que lo ideal sería que cada uno de los pesos que son recaudados por impuestos se le devuelvan a la comunidad a través de buenos servicios y que realmente se le refleje en su estilo de vida. Bien, pues ya estamos terminando. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana en su programa El Monedero. Saludos a todos allá en casa. Nos vemos. Saludos, buenas noches. Buenas noches.